9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Habíamos comenzado una serie ya hace varias semanas atrás sobre las adicciones. Quiero que la Biblia nos enseñe, nos puede ayudar a las personas que están luchando con una adicción, o a los que no lo estamos haciendo, pero quisiéramos ayudar a alguien que esté luchando con una adicción. Y me ha parecido a mí que este texto es fundamental para eso. Y vamos a explicar por qué. Lo que pasó la última vez que hablamos de esto es que hay tanto para sacar de estos versículos que al final decidimos partir el sermón en dos. Así que hoy lo que vamos a hacer es un repaso de lo que ya vimos y continuar hasta llegar al versículo 10. Pero quisiera decir esto a modo introductorio, que muchas personas, muchos no creyentes y creyentes también, se acercan a la Biblia en busca de ayuda y lamentablemente no encuentran ayuda. Muchas personas, porque saben que hay gente que va a una iglesia y ha cambiado y Dios les ha hablado, agarran la Biblia y buscan que les pase lo mismo y no les pasa nada. Y lamentablemente muy pocas personas a veces entienden realmente qué es la Biblia y cómo se usa la Biblia para cambiar cosas en nuestra vida. Muchos lamentablemente creen que la Biblia es como si fuera una enciclopedia espiritual, como un catálogo de problemas humanos y una lista de las soluciones divinas para esos problemas. Entonces, parece que la respuesta o la solución para determinado problema que uno está viviendo, pasando, es encontrar la página correcta de la Biblia donde está justo mencionado el tema que a mí me está pasando, la dificultad que quiero cambiar, y leer esa parte y aplicarla a mi vida y memorizar o qué sé yo cómo. Y entonces ya, voilà, pico el pollo, ya está resuelto mi problema. Y no pasa nada. O si pasa algo, los cambios no duran demasiado tiempo, no duran nada. Lamentablemente, no solo hacen eso personas que se acercan a la Biblia, digamos, de manera, ya me voy a decir, autodidacta, sino que también están lamentablemente un montón de consejeros bíblicos que agarran la Biblia y la recetan como si fuera píldoras, digamos así. Buscan una promesa, un mandamiento, alguna indicación, algún principio bíblico y dicen, bueno, vos tenés un problema con la ira. Bueno, mira, acá habla de la ira, fíjate. Acá lo que dice, la blanda respuesta quita la ira. Cuando te estés por enojar, decí chiste, decí algo, no sé, la blanda respuesta quita la ira. Vas a ver que, bueno, cómo funciona. Y no funciona. No funciona. No es duradero ese tipo de cambio, sí que hay un cambio, no sirve. ¿Saben cuál es el problema de esta clase de acercamiento? Y está todo muy relacionado con lo que está haciendo acá Santiago. Es que esa persona está tratando de aplicar, por decir así, el poder de la Biblia en el lugar equivocado. La persona que está tratando de usar así la Biblia, o que está recibiendo el consejo de ese tipo de Biblia, continúa centrándose en sí mismo. El foco de esa persona, todo el énfasis sigue siendo sus necesidades personales. La felicidad de tal persona sigue siendo la meta de su vida. Y está tratando de usar la Biblia, para lograr eso que se ha propuesto. Y no se usa así. Un ministerio verdaderamente efectivo para cambiar la vida de la palabra de Dios debe confrontarnos a nosotros con nuestro ensimismamiento, digamos. Vivimos pensando en nosotros, centrados en nosotros, enfocados en nosotros. Y la
la Biblia debe confrontar eso. Estamos absorbidos en nosotros mismos. Nosotros somos el centro de nuestra vida. Y mientras sigamos siendo el centro, la Biblia no nos va a ayudar a cambiar nada, porque no está escrita para eso. Nunca vamos a llegar a la raíz de nuestros problemas. Porque la raíz de nuestros problemas es que estamos centrados en nosotros mismos. Y hasta que no pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y nosotros en la circunferencia, los problemas van a seguir. Un ministerio efectivo de la palabra de Dios en nuestra vida debe sacarnos del centro y colocarnos en la circunferencia. ¿Sí? Y, digamos así, colocarnos en el mundo de Dios, donde Dios es el que reina, donde Dios es el que manda, donde Dios es el que decide y la voluntad de Dios es la que importa, no la mía. Y a menos que una cosa así suceda, nosotros sencillamente solo vamos a estar tratando de usar esos principios bíblicos, esos mandatos bíblicos, esas promesas bíblicas, las vamos a estar tratando de usar para servir a las cosas que realmente amamos. Nosotros mismos. Eso es lo que yo hago. Y quiero usar a Dios para que me siga a mí. Y Dios no se presta para eso. Y la Biblia tampoco. No se va a desplazar. Y entonces terminaremos diciendo no funciona. Sí, ya lo ves, iglesia. Medio charlatán. No funciona. Y no funciona. No funciona. Y Santiago acá está confrontando a cristianos en la iglesia, a los cuales ellos les escriben, que están precisamente centrándose en sí mismos y que están tratando de usar a Dios para sus propios propósitos y no les funciona tampoco. No solo no funciona la Biblia, la oración tampoco funciona. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice Santiago un poco antes. O almas adúlteras, continúa diciendo, ¿no sabés que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y empieza a confrontar de una manera que parece demasiado agresiva, cuando en el capítulo anterior le había dicho que tengan cuidado con la lengua, que se edifiquen, que no sean rudos, fuertes. Pero Santiago era fuerte acá, porque está tratando de hacer ver a estos creyentes que el gran problema de ellos es que están pensando en sí mismos, centrados en sí mismos y han abandonado a Dios. Han abandonado a Dios. Y la forma de cambiar es volver a Dios. Si no volvés a Dios, por más versículo, principio, promesa que te recete alguien, no va a funcionar. Porque la cosa se trata de estar bajo la autoridad de Dios y dejar que Dios gobierne. Y así hay cambios en la vida de Dios, suya y mía. Si no, no hay cambios. Si no, no hay cambios. Por eso esto es un paréntesis. En una iglesia donde se predica la Biblia como se debe predicar, no hay mucha consejería, no hace falta demasiado. No es demasiado. Casi no usamos la oficina, ustedes pueden entrar y se dan cuenta que no se usa mucho. Tenemos que hablar un poco más. Pero al menos por eso. Porque se trata, cuando nos ponemos todos bajo la autoridad de Dios, los problemas se arreglan solos. Porque los problemas surgieron justamente cuando sacamos a Dios del medio y nos pusimos nosotros. Y ahí empezaron una serie de problemas, interminables problemas, como un dominó, un efecto dominó. Y después no sabemos ni cómo enderezar las cosas. Bueno, las endereza el Señor cuando le damos a Dios el lugar que debe tener nuestra vida. Y eso lo está haciendo Santiago de una manera acá realmente intensa, muy intensa. Y ustedes lo pueden notar inmediatamente, leímos el verso 7 a 10, la cantidad de órdenes que da. No es normal en la Biblia acumular tantos imperativos, como una ráfaga. Noten ustedes, verso 7, someteros, resistir, acercaos, limpiar, purificar, afligir, lamentar, llorar, vuestra risa se convierta, vuestro gozo en tristeza, humillado, todo mandado, Santiago está de alguna manera llamando a estas personas, si podemos resumir esto en una sola palabra, a arrepentirse. Eso es lo que se trata. Cuando yo me doy cuenta y usted se da cuenta, que el centro de su vida es usted mismo, que los afectos de su vida están todos enfocados en usted, no en Dios, o en cualquier otra cosa que no sea Dios. La forma de volver a poner las cosas en su lugar, de salir uno de donde está y poner a Dios en ese lugar, la forma de hacerlo se llama arrepentimiento. Eso es lo que significa arrepentirse. Es darse cuenta, ¿qué estoy haciendo?
Así no tiene que ser, Señor, perdón. Y te humillás bajo la mano de Dios, te sometés a Dios, me someto a Dios. Y eso está explicado en Santiago. Y si bien acá creo yo es una de las descripciones más impactantes de la Biblia sobre lo que es el arrepentimiento, y podríamos llamar a la explicación de estos versículos el verdadero arrepentimiento, podríamos llamarlo así. Pero yo he decidido llamarle 6 pasos para cambiar. Pasos, suena feo el tema de pasos, otra vez, como si fuera que la Biblia es una receta, una fórmula para vivir. Pero me sorprende la cantidad de imperativos, que son como orden, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y de alguna manera me suena a mí, por lo menos fácil para transmitir el contenido, decir, bueno, acá hay 6 pasos para cambiar. O como habíamos dicho, habíamos puesto por ahí cuando promocionamos el sermón anterior en Facebook, cómo arreglar o cómo remediar lo que parece que ya no tiene arreglo. Porque eso es otra forma de decir lo mismo. Llegamos a un momento y hacemos tanto lío con la Biblia, hemos hecho tanto desastre, ya ni sabemos cómo arreglarlo. Y la clave es esa: poner a Dios en el centro, o como dice acá Santiago, ponernos bajo la autoridad de Dios, volver a donde teníamos que haber estado siempre, bajo la autoridad de Dios, humillados bajo la mano del Señor. Y Él nos va a exaltar. Y Él nos va a exaltar. Entonces, repasamos un poco, vimos 3 de estos pasos. Ya la semana, 2 semanas atrás, íbamos a ver los otros 3, pero repasamos los primeros 3. Primero dice acá, es fácil de seguir. Acá en realidad hay creo que por lo menos hay 15 imperativos, no recuerdo bien, 13 imperativos, pero no vamos a ver 13 pasos, lo organicé en forma de 6 pasos, porque vamos a ver que hay imperativos que coinciden con la misma acción. Primero dice sométanse a Dios, claro, verso 7. Después dice resistan al diablo y acérquense a Dios. Después dice limpien sus manos, purifiquen su corazón. Después lloren por sus pecados. Y por último, humíllense delante de Dios. Muy interesante, empieza y termina casi con el mismo concepto. Sométanse al Señor, a la autoridad de Dios, y humíllense. Termina. Lo cual es muy similar, casi lo mismo. Y eso es un recurso muy usado en la Biblia. Se llama incluso, es como para empezar y terminar con realmente lo más importante que es eso. Volver a reconocer a Dios como autoridad en nuestra vida. Pero estos 6 pasos son así. El primer paso, someternos a Dios. Someterse a Dios es el primer paso. Y ya explicamos la palabra someterse, un botazo de la palabra en griego, es sencillamente ponerse bajo la autoridad de otra persona. La mayoría de las veces en la Biblia se utiliza para autoridades humanas. Las esposas se someten a sus maridos. Nosotros todos nos sometemos a los gobernantes, a los reyes, si fuera que hay rey, a los gobernantes civiles que fueran. En la iglesia nos sometemos a los ancianos. Es la palabra común para someterse a una persona, pero se usa 2 veces en la Biblia para someternos bajo la autoridad de Dios, y de eso se trata el primer paso. Y eso tiene que ver otra vez con el arrepentimiento. El arrepentimiento implica humillación, implica doblegarnos ante la autoridad de otro, implica darnos cuenta que de alguna manera, en algún punto, mirando hacia atrás, en algún punto, yo quebré, por decir así, esa autoridad o desafié esa autoridad y empecé a ser yo mi autoridad, y hacer la misa de autoridad. Y arrepentirme es volver a estar bajo esa autoridad. Noten ustedes, el verso 7 comienza diciendo someteos pues. Ese pues conecta con el verso 6 anterior. Y el verso anterior estaba citando al Proverbio 3:24, que dice que, verso 6, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues es como consecuencia, porque Dios resiste a los soberbios. No tiene caso ser soberbio. Y ser soberbio en este caso significa decir a Dios, Dios, yo lo arreglo, déjame tranquilo. No te metas. Eso es soberbio. Es elevarse, esa es la idea de soberbia acá. Es interesante porque la palabra resiste, en el griego es antitazo, y hace un juego de sonido muy interesante. En el verso anterior dice que Dios resiste antitazo, y ahora dice someteos pues upotazo a Dios. No sea. Santiago está diciendo que no sean tontos, no tienen caso querer uno
usar a Dios para tu propósito. No funciona. Vos ponete bajo Dios, no Dios bajo tus intereses y tus deseos. En segundo lugar, yo le llamé acá, el segundo paso es combatir los pensamientos no bíblicos. Acá dice resistir al diablo, la unidad de vosotros. Y ya lo desarrollamos hace 2 semanas, pero resistir al diablo no tiene nada que ver con lanzar ciertos gritos de guerra o luchar de alguna manera física o decir ciertas cosas, no tiene que ver con eso. Resistir, primero la palabra resistir es algo defensivo, no atacamos a nadie. La palabra resistir significa pararse firme y no dejarse mover. Eso es lo que significa. Literalmente. Lo que está diciendo acá con resistir es cuando el diablo nos ataca, no movernos. Y ya lo desarrollamos, pero dijimos que la palabra resistir se utiliza varias veces en la Biblia, pero 3 veces en el Nuevo Testamento se refiere a que debemos resistir al diablo. Aquí, Santiago 4, 1 Pedro capítulo 5 y Efesios capítulo 6. Y es muy subjetivo que en los 3 lugares donde se usa resistir al diablo, la forma de resistirlo es con argumentos. Está hablando de conceptos, de verdades y de mentiras. Y de eso se trata, resistir al diablo. El diablo, de alguna manera, que por lo menos yo no termino de entender bien, sugiere a nosotros, nos sugiere por medio de otras personas, por medio de la cultura, de los medios de comunicación, aún por medio de nuestros propios pensamientos que no son santos del todo, van arruinados por el pecado. Nos sugiere mentiras. Y cuando nos creemos esas mentiras, se hace un picnic el diablo con nosotros. Como dice ahí Pedro, cuando habla de resistir al diablo, dice que anda buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Sabiendo, muy interesante, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo los hermanos alrededor del mundo. Interesante, dice resistir sabiendo, sabiendo modifica resistir. La forma de resistir al diablo es sabiendo algo. Pedro también dice una parte, dice, armaos del mismo pensamiento. Armarse de un pensamiento. Interesante, los pensamientos son armas para nosotros, para este combate que es a nivel de las ideas. La verdad de Dios contra la sociedad del diablo. Y vemos allá en Génesis 3 el ejemplo más claro, cómo el diablo aparece y la confunde a Eva con mentiras, con medias verdades. Y Eva cede y cae. Y el diablo quiere hacer lo mismo con Jesús, Mateo 4. Y Jesús no cede, Jesús resiste con la verdad de la palabra de Dios. Y el diablo al final huye. Cosa también notable de este texto. Dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo cual debe llamar la atención. El diablo sí es poderoso, pero no tanto. Porque huye del creyente, si el creyente lo resiste. Muy interesante. A veces nos olvidamos. Parece que el diablo es omnipotente, que puede hacer con nosotros lo que se le antoje. No puede hacer eso. Huirá y lo resistimos. Estoy repasando, pero como se da cuenta, estoy volviendo a enfatizar bastante este punto porque es necesario para nosotros. A mí me llama mucho la atención, reforzando este concepto que para mí es clave y ustedes deberían atesorarlo porque es muy valioso. Que la forma de resistir al diablo es a nivel de las ideas, los conceptos. Por eso les dije acá, segundo paso de estas pasos para cambiar, 6 pasos para cambiar, es combatir los pensamientos no bíblicos. Tenemos la mente llena de pensamientos bíblicos, y son diabólicos y no son bíblicos. No hay una tercera posición. O son de Dios o son en contra de Dios. Y si son en contra de Dios, son diabólicos. Y está lleno de esos pensamientos. Y me llama mucho la atención, porque decía, para reforzar esta interpretación de lo que es combatir con el diablo, como Pablo describe su ministerio. 2 Corintios 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿Cuándo Pablo destruyó una fortaleza? No está en la Biblia, pero acá explica que está hablando de forma metafórica de fortaleza. Dice el verso 5, derribando argumentos. Derribando argumentos. Y toda altivez, otra vez la soberbia y la altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento
pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el nivel de la batalla espiritual. No la barbaridad. La barbaridad es un mamarracho, la barbaridad que hacen algunas iglesias que hacen guerra espiritual y salen a tocar trompetas a la ciudad con las pancartas. Eso no es ninguna guerra espiritual. Diría que Jesucristo fuera del mosquito y se traga el cabello. Porque se sienten guerreros, pero no son guerreros de nada, porque cada vez son más ignorantes con esas iglesias, casi ni se enseña la Biblia. Y si no se enseña la Biblia, no se aprende, no hay argumentos. No tenemos armas para esta batalla. Y se nos fuera todo tipo de mentiras y de falsedades. Y yo hice una lista acá, la semana pasada leí acá en la grabación, pero llevo 2 o 3 para que ustedes se conecten y piensen y se vayan acá pensando y explorando qué mentiras ustedes están creyendo, que son de Dios. Tengo derecho a ser feliz. Una vez más, no es nada. ¿A quién perjudica? Eso es algo privado. Yo no lo mando a nadie. Cuando quiero lo dejo. Mentira. Esto no puede ser malo si Dios lo hizo. Mentira. Bueno, y una linda cabeza. Yo puedo. Mentira, no puedo ser. Excepto. Yo no soy tan malo. Mentira. Sí soy. Excepto. ¿Sí? Bueno, tercer paso. Y ya repitamos también. Volvernos arrepentidos hacia Dios. Dice acá, Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Note que interesante, Santiago, el tercer paso que está mencionando acá, dice, aparte de resistir al diablo, el diablo huye, se acerca a Dios y Dios se acerca a mí. Está claro primero que decía acá, para mí, por este versículo y otros detalles más en el contexto, que no está acá hablando de Santiago a inconversos, como algunos dicen. No es acá una fórmula para guiar a un inconverso a que se arrepiente y busque a Dios. Nunca le deberíamos decir a un inconverso, acercate a Dios que Dios se va a acercar a vos. La salvación no es un negocio, miki, digamos. Yo hago esto y Dios hace esto. Y bueno, yo me porto bien y Dios me salva. No es. Y acá, si lo aplicamos de esa manera, se te prende una luz roja. A mí se me prende, ¿qué es como? Yo no me acerco nada, nunca me acerqué y aún así me salvó. Me salvó por su misericordia. Yo no tengo mérito, usted no tiene mérito. No podemos hacer nada para ayudar a Dios a salvarnos a nosotros. Solo reconocer que necesitamos que nos salve, que somos un fracaso, somos mendigos espirituales, pobres en espíritu. Acá está hablando de la creyente. Y los creyentes necesitamos también arrepentirnos. No es que una vez sola en la vida nos arrepentimos el día que nos convertimos. Nos tenemos que arrepentir todo el tiempo, porque todo el tiempo nos vamos deslizando de esa sincera obediencia a Cristo. Y cuando me doy cuenta que me deslicé, me arrepiento. Y arrepentirme, siempre arrepentirme, si es un arrepentimiento verdadero, tiene que ver con volverme a Dios. Acá dice acercaos a Dios. Que está bien, esta palabra es acercarse, pero también podría haber dicho volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Que es como lo dice en el Antiguo Testamento. La palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento, en el hebreo es su, que significa darse la vuelta. Darse la vuelta. En el Nuevo Testamento se usa el concepto de conversión. Y conversión es darse la vuelta. ¿A dónde? A Dios. Porque de ahí es donde yo me escapé. De ahí yo le di la espalda, a Dios le di la espalda, cuando empecé a buscar cualquier otra cosa, sea el placer del mundo, sea mi satisfacción, lo que sea. Yo reemplacé a Dios por otra cosa. Y arrepentirme significa no otra cosa que soltar eso y volver a Dios. Si el arrepentimiento, y lo explicamos bien hace 2 semanas, si el arrepentimiento no es hacia Dios, no es arrepentimiento. Si yo dejo de hacer algo malo porque me pescaron y me dio vergüenza, y me quería morir porque me pescaron. Y la quise entonces cuando me pescaron en eso, que yo pensé que nadie se iba a dar cuenta nunca, porque al final del día me agarran con las manos en la masa, y entonces me produce una vergüenza espantosa, un dolor, no sé ni cómo explicar, entonces me lleva toda una crisis, y yo me propongo inventar este asunto. Y entonces empiezo a hacer cosas buenas. Eso no es arrepentimiento. ¿Dónde está Dios en todo eso? Yo lo que estoy haciendo es de una cosa que estaba haciendo mal, que
pecaba y empezaba a hacer otra cosa que está bien vista, que está buena, pero no me volvía a Dios. Eso se llama hacer penitencia. Y eso, lamentablemente, es un engaño. Nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que hemos cambiado y no cambiamos nada. No hay cambio. Si no volvemos a Dios, no hay cambio. No es arrepentimiento, es penitencia. Y el orgullo está en juego en eso, porque no hay humillación de ningún tipo. Es yo tratando de arreglar las macanas que yo hice. Es el hombre que fue pescado, que su mujer, no sé, lo pescó un mensajito en el celular inapropiado, y el hombre recula, digamos así, retrocede y empieza a venir los domingos con la Biblia, porque sabe que a la esposa le gusta y empieza a ser buena letra, como decimos. Y van de vacaciones, la lleva a cenar, y un montón de cosas para como enmendar, porque se da cuenta que la lastimó. Pero no se arrepintió. No se arrepintió. Y es cuestión de tiempo que vuelva a las andadas. Porque nunca volvió a Dios. Nunca volvió a Dios. Si no volvés a Dios, nunca te arrepentís. Es muy interesante, la Biblia está llena de ejemplos. Yo mencioné Joel, capítulo 2, pero ahora vamos a ir, y cuando vayamos para los pasos que siguen, vuelvo a mencionar esto. Pero un ejemplo muy bonito es el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿se acuerdan del periodo de la herencia anticipadamente de su padre? Se fue, la malgastó la buena vida, o la vida licenciosa, y al final terminó trabajando en un chiquero, dándole de comer a los cerdos, y terminó tan mal que estaba deseando tomar la comida de los chanchos, de los cerdos. Y ahí dice la Biblia, en lo profundo de su pozo, volvió en sí. Volvió en sí. Preciosa definición de lo que es arrepentimiento. Volver en sí. Eso es arrepentimiento. Y cayó la ficha. ¿Qué quiere decir? Y entonces planea cómo enmendar eso correctamente. Y dice, iré a mi padre. Interesante, él se hace entrar lo que va a hacer. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado uno de tus jornaleros. Le va a pedir perdón al Padre, pero él reconoce que no solo pecó contra el Padre, sino contra Dios. Ahí hay un arrepentimiento genuino. Una persona que no solo vuelve a sus padres y quiere enmendar lo que hizo, sino que vuelve a Dios. Él le dio la Padre. Interesante. Bueno, más información de esto está en la grabación de hace 2 semanas. Se subirá para que ustedes las escuchen. Cuarto paso, entonces, y ahora sí, material nuevo. Pero lo quería decir para enganchar, porque está todo relacionado. Cuarto paso dice acá, pecadores tras 8, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y otra vez, estos pasos, como les mencionamos, tienen que ver con el genuino arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento no solo implica someterse a Dios, por eso la voluntad de Dios, cambiar la mente, transformar el entendimiento y volverse hacia Dios, sino también arrepentirse tanto de los actos externos como de las motivaciones internas. Cuando vamos a de verdad cambiar, no es suficiente con cambiar la acción humana que estemos haciendo. Tenemos que ir más adentro, a la raíz de esas acciones. Tenemos que ir a la raíz de donde sale ese fruto, que es la mala acción. Y tengo que explorar mi corazón con ayuda del Espíritu Santo y su palabra para también cambiar las motivaciones. Eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento divino siempre incluye tanto las acciones como las motivaciones. Y acá lo dice de una manera muy linda, dice limpiar vuestras manos y purificar vuestros corazones. Dos cosas. Es el mismo paso, digamos, que trata de ser completo. No es suficiente si alguna persona tiene una adicción, por ejemplo, con la pornografía, que corte el cable, que corte internet, que ponga un filtro en la computadora, no es suficiente. Bueno, eso tiene que ver, hay que hacerlo, eso, no digo que lo haga, hágalo, si es el caso, porque tiene que ver con lo que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es una acción drástica, terminante, extrema esa.
diciendo. Porque el problema no es internet, el problema no es el carro, el problema es mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me gusta hacer eso? ¿Qué es lo que ando buscando con eso? Y hasta que no vea lo que hay en mi corazón y vea el pecado, porque tiene que ser etiquetado como pecado del cual yo no puedo arrepentir, no va a haber un cambio de raíz en mi conducta. Solo me pongo obstáculos, lo cual está bueno y es necesario poner obstáculos para evitar, porque somos pecadores y vamos a seguir siendo. Y la verdad que aunque nos arrepintamos, tenemos que ser sensatos, y esto es un paréntesis valioso para el que esté luchando con una adicción. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo hasta que el Señor nos glorifique. Y nunca debería ser nuestra meta o expectativa llegar al punto donde ya no nos tiente más para cualquier cosa. Si una persona está luchando con pornografía, ya que lo mencioné, nunca la meta puede ser llegar al momento que ya no me interese el asunto. No existe eso. No en este mundo, no en este lado del cielo, no va a existir nunca. Nunca vas a lograr ese punto. No va a poder ser. Entonces, tenés que entender que aunque te arrepientas genuinamente y aunque dejes eso, vas a luchar con eso por el resto de tu vida. Pero luchar no significa que caigas. Vas a ser tentado con eso. Y vas a tener que, con la ayuda del Señor, resistir esa tentación y probablemente logres la victoria de no caer en esa tentación. Pero que ya no te tiente más eso, olvídate. No existe. Y el problema es que cuando seas tentado con eso, vas a pensar que no te arrepentiste de verdad. Porque ¿cómo te sigue pasando eso? No necesariamente. No necesariamente. Es que el mal mora en mí, dice el apóstol Pablo. El mal mora en mí, digo yo, y tendrías que ver vos también. El mal mora en mí. Y Pablo es un apóstol, es un creyente. En el original acá hay mucha intensidad en el verso 8 que vimos, la mitad del verso 8. Santiago claramente está tratando de producir un efecto de lo que está diciendo. Y él saca los pronombres, saca los artículos que se usan normalmente, tanto en griego como en español, y solo pone para impactar. En el original dice así: limpiar manos pecadores y purificar corazones vacilantes. Lo va a hacer propósito. O indecisos. La palabra es una sola palabra, de doble alma o de doble mente. Y lo hace otra vez, acumulando ahí una intensidad. Clarísimo, ¿sí? Las manos claramente se refiere a los actos externos, cosas que hacemos, y el corazón a las motivaciones. Las dos cosas, ¿sí? Acompáñenme, y ya lo dejamos ahí marcado, a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Dejen una marca, Santiago, por supuesto. En Joel capítulo 2, Joel está Daniel, o sea, Joel. ¿Sí? Difícil encontrar en los Testamentos, en libros chiquitos. El libro de Joel es cortito, describe una plaga de langostas, capítulo 1, que se come todo ahí, que está todo el desastre en Israel. Y el profeta Joel, mandado por Dios, utiliza la plaga de langostas para denunciar el pecado de Israel y para avisar que pronto viene el gran día de Jehová, día de juicio, paralelo a la plaga de langostas, pero esta vez con ejércitos verdaderos, no de animalitos, sino ejércitos que van a pasar con todo. La palabra acá del libro es el día de Jehová, es el día de juicio, de condenación, porque el pueblo se ha recreado en un montón de pecados. Y Joel está profetizando al pueblo de Israel para llamarles al arrepentimiento. Y el llamado que hace Joel acá para el arrepentimiento es, desde mi punto de vista, el pasaje más completo de la Biblia para enseñarnos qué es el verdadero arrepentimiento. Joel capítulo 2, 2 Corintios capítulo 7 y Santiago 4 son los tres, creo yo, pasajes claves de lo que es el arrepentimiento. Quizás el Salmo 51 sumándole. Pero acá hay detalles
súper claros. Noten, Joel capítulo 2, verso 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tanto se comieron las langostas que no tenían ni siquiera para dar ofrendas al templo. Por eso dice, cuando termina este versículo, dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y dejará tras de sí bendición? Otra vez, los cultivos que empiezan a florecer, entonces la gente tiene nuevo para ofrendar, le dice acá. Pero el hombre está interesante, el profeta no quiere que la gente se centre en sí misma sino en Dios. Entonces, para definir esta bendición, que de nuevo va a ser prosperidad en la agricultura, dice, a lo mejor Dios de nuevo les permita volver a ofrendar, porque ahora no lo puede hacer por reinar, no nada para comer, pero interesante. Esto me quiere que la gente piense en Dios y vuelva a Dios. Y la bendición tiene que ver con eso, van a poder de nuevo llevar ofrendas a Dios. Pero bueno, el punto acá, el llamado al arrepentimiento es el corazón. De nuevo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No tenemos la dirección de ese cambio. A mí, no otra cosa. A mí, a Dios tenemos que volver. Y de todo corazón. Con ayuno, lloro y lamento. Ahora vamos a ver en Santiago de nuevo introduce este elemento de lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Era costumbre de Israel utilizar expresiones externas de dolor. Y cuando alguien estaba arrepentido, rascaba las vestiduras. Se arrancaban la barba, a veces arrancaban el pelo de la cabeza. Se cubrían de ceniza. Se vestían con un saco tipo de arpillera, de silicio, dice, para que les doliera. Entonces iban por la calle con eso y la gente decía, pobre, ya que arrepentido otra vez. ¡Wow! Lo que debe ser tener esa arpillera, la gente calor, pobre tipo. Este debe ser algo tremendo. Y la gente lo veía como un arrepentido. Y Dios dice, no me interesa, no hagan todo eso. De corazón. Dejen ya de hacer tanta actuación de que están arrepentidos. Conviertan su corazón. Todo eso es penitencia. Bajaste la barba, te pones al silicio, te pones a gritar, porque también gritaban y lloraban por calles y hacían todo una pantomima y seguían haciendo lo mismo. Y eso está hablando Santiago. ¿Sí? Limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones. Porque eso hace falta, si no, no cambia nada. Y es interesante porque dice, pecadores, limpiad vuestras manos, y dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es muy interesante que junta los corazones con los de doble ánimo. La palabra doble ánimo es una palabra rara, es como dos almas. No existe una persona con dos almas. No es una forma de describir una persona, podríamos decir indecisa, pero es una persona que está tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Que quiere supuestamente amar a Dios, pero se ama más a sí mismo. Es estos almas adúlteras que dice antes en Santiago, que están tratando de hacer lo imposible, de servir a dos señores, dijo Jesús. Es imposible, porque uno o servir a uno, amar a uno y aborrecer al otro, pero no podés amar a los dos, dice Jesús. O haces una cosa o haces otra. Y Santiago ya lo había dicho, usa esa misma palabra antes, que las personas de doble ánimo, que quieren estar en los dos lados a la vez, no se puede. Y ese en el contexto pega muy bien. Cuando dice almas adúlteras, no saber que estar con el mundo es estar contra Dios. Estos querían ser amigos del mundo y amigos de Dios. Por eso son de doble ánimo, o de dos almas. Dice, purifiquen eso. Y otra vez, está hablando, como ya hemos desarrollado eso, la idolatría del corazón. El arrepentimiento genuino tiene que identificar en el corazón. Yo tengo para arrepentirme, ¿verdad? Identificar por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué busco hacer eso? ¿Por qué me gusta tanto eso? ¿Acaso Dios no me satisface? Y eso es el gran pecado que está detrás de mi pecado de acción, de mis manos. Que en el fondo yo estoy diciendo que Dios no es suficiente para mí. Y me he construido un idolito, que sea lo que sea, que es lo que estoy adorando. Y eso tengo que purificar, tengo que limpiar.
De eso se trata. Y si no, no hay arrepentimiento. Y eso es lo que está pidiendo acá Dios en Joel. Lo mismo, agachad vuestro corazón y no vuestro vestido. Y no te lo dice, y convertíos a Jehová. De nuevo la dirección. A Jehová vuestro Dios. Y después explica que entonces sí, Dios se va a acercar a ellos. Se va a volver. Y le va a bendecir de nuevo. No dejen una marca ahí en Joel, porque hay un elemento en Santiago que desarrolla, está muy bien desarrollado en Joel. Volvemos a Santiago 4. Paso 5. Para cambiar de verdad. Paso 5. Paso 4, entonces dijimos que era arrepentirse tanto de los actos externos como de las motivaciones internas. No solo arrepentirme de lo que hago, sino por qué lo hago. Y entender con la ayuda del Señor por qué estoy haciendo eso. Paso 5, reconocer la maldad interior, así lo puse yo. Reconocer la maldad interior. Y acá incluye Santiago este elemento emocional que tiene el verdadero arrepentimiento. Y yo le puse a reconocer la maldad interior porque realmente cuando uno ve, con la ayuda de Dios, en qué consiste realmente, qué es lo que hay en mi corazón, deberíamos llorar. Deberíamos ponernos a gritar de espanto, de dolor. Y es lo que dice Santiago, verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto debe ser puesto en el contexto del canon de Santiago. En ningún lado de la Biblia se nos manda a no reírnos. Obvio, no está mal reírse, no está mal tener gozo, pero acá está hablando de personas que han dejado a Dios y viven aparte de Dios y está animando a volver a Dios. Para volver, si se vas a arrepentir de verdad, un ingrediente del arrepentimiento es lo que llamamos nosotros remordimiento, el dolor que te produce darte cuenta, decir, qué barbaridad, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo pude yo hacer semejante barbaridad? Y eso es lo que acá está diciendo Santiago, que debe existir un componente emocional del arrepentimiento genuino, ¿sí? Cuando uno vuelve en sí, se da cuenta de lo que ha hecho, lo que está haciendo. Debe haber dolor, debe haber tristeza. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y esa tristeza es un gran, digamos así, promotor del arrepentimiento. Es un incentivo para arrepentirnos. Nos empuja a arrepentirnos. Pero no es arrepentimiento. Y perdonen, otra vez se me hizo largo, pero es importante. Muy importante. Y acá es otra cosa tan necesaria para nosotros, porque nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Y no sabemos distinguir cuando nos arrepentimos de verdad, cuando estamos jugando a que nos arrepentimos. Lo digo exagerado. Nadie nunca juega, pero nos creemos que nos arrepentimos, no nos arrepentimos nada. Porque nos pusimos tristes y creemos que esa tristeza es sinónimo de arrepentimiento, pero no lo es un ingrediente del arrepentimiento. La tristeza sola no es arrepentimiento. Si no hay volverse a Dios, no hay arrepentimiento. Por más triste que te pongas. Con la tristeza sola no alcanza. Y eso lo desarrolla Joel y eso lo desarrolla Pablo en 2 Corintios 7, que es otro de los grandes textos del arrepentimiento. Cuando habla de la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Hay tristeza que te empuja a arrepentirte, porque uno no quiere vivir con ese mundo adentro. Es espantoso vivir así. Dice la Biblia en Proverbios, el camino de los transgresores es duro. Y nosotros que somos hijos de Dios ya sabemos, todos sabemos. El menor o el mayor grado ya sabemos lo que es alejarnos de Dios. Todos lo hemos hecho. Y todos lo vamos a volver a hacer. Diferente. En algún momento. Esta semana, en algún momento, te vas a soltar del Señor. Lamentablemente, pero es la realidad en la que nos movemos en este mundo. Porque la maldad habita en nuestro corazón. Y es espantoso. Y gracias a Dios por esa tristeza. Porque eso nos rinde vivir con esa tristeza. Y eso nos motiva a arrepentirnos. Porque no lo toleramos, no se puede disfrutar, nos arruina. Es como una agua fiesta de esa tristeza. Porque todo ese pecado que tanto nos gusta lo estamos haciendo y nos duele si somos hijos de Dios. Y nos arruina ese placer. Y entonces decimos, bueno, no, esto no, al final esto no me sirve, no quiero hacer esto. Me duele. Pero ese dolor no es arrepentimiento. Es lo que se llama remordimiento. En el hebreo hay
suena como una persona que tiene como se acelera el aliento, la jam. Una persona que realmente está turbada en su corazón, que está angustiada y sufre. Y se le llama arrepentimiento a veces. Es la que se usa para Dios cuando dice que Dios se arrepintió. La idea es que le dio dolor, le dio tristeza de ver lo que hacía tal o cual persona. Y a nosotros nos da dolor, una jam. Pero la palabra para arrepentirse, que implica el verdadero cambio, es sub, que es darse la vuelta, volver a Dios. En el griego del Nuevo Testamento también hay dos palabras. Una es metanoeo, cambio de mente, que implica, es sinónimo de arrepentimiento. Pero la otra se llama metamelomai, que es tristeza, remordimiento. Es la palabra técnica que usamos en español. No es metamelomai, no es metanoeo, es otra cosa. Es tristeza y nada más. Es lo que vemos nosotros ahí en 2 Corintios 7, yo lo leo. Dice Pablo, porque si bien os causé tristeza, Pablo les escribió una carta denunciando el pecado que estaba pasando ahí, y eso le puso título. Les causé tristeza con mi carta, no me pesa, dice Pablo. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, dice Pablo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, dice Pablo, produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Interesante. Y está usando ahí la palabra metameo. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Pero hay una tristeza que es la misma palabra, no hay otra palabra. Que no se queda ahí, solo me puse mal. Me digo, qué barbaridad, aquí vuelvo a hacer lo mismo. Y no cambia nada, no vuelvo a Dios. Esa tristeza, dice acá, produce muerte. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo mismo. Y eso es muerte. No estamos hablando de muerte en el infierno, nada. Muerte en el sentido metafórico, como cuando hablaba Santiago capítulo 1 de las concupiscencias que daba luz, el pecado y el pecado habiendo conseguido de la muerte. Consecuencias tristes para nuestra vida. Interesante, Mateo 27:3. No lo busquen. Lamentablemente, mal traducido en la primera versión del latín que se hizo de la Biblia por Jerónimo, un católico. Mateo 27:3 dice que Judas, dice la Biblia de las Américas, sintió remordimientos. Y ahí hizo la palabra metamelomai. Mateo. Sin embargo, Judas nunca se arrepintió, por eso se enfocó. Bueno, lamentablemente, en esa versión en latín tradujeron esa palabra, la tradujeron mal. Y hicieron de eso toda una doctrina católica. Aparentemente, como que Judas, esa tristeza fue arrepentimiento. Y no lo es. Y de ahí se tomó la idea. Y nuestra Reina Valera, lamentablemente, ustedes lo buscan, dice ahí que Judas se arrepintió. Y Judas nunca. Judas tuvo remordimiento, le dolió lo que hizo. No sé qué le dolió, pero no se arrepintió. Yo uso esto como ilustración para entenderlo yo y que lo entiendo. Es como el ladrón que planea el asalto y lo agarra y se arrepiente de haber robado. En realidad no se arrepiente de haber robado. Se arrepiente de haber hecho un plan tan malo que lo descubrieron. Eso le causa dolor. Y está preso y está llorando todo el día pensando, qué imbécil que soy. Pero no está llorando porque es un ladrón. No se arrepintió. Está llorando porque lo hizo mal. Y va a salir y va a volver a robar esa cosa. Lo va a tratar de hacer mejor. Pero lo va a volver a robar. Y eso lo hacemos nosotros. Y cuando una persona, si acá ustedes alguno tenga una adicción, usted como ese ladrón, y se arrepiente 10 veces por día y lo vuelve a hacer, y se arrepiente, usted no se arrepiente, usted se remuerde, le duele lo que está haciendo, pero no cambia nada.
ese arrepentimiento no le lleva a volverse a Dios, sino sencillamente a ponerse triste. Y usted sigue centrado en usted mismo. Y tampoco es lindo que una persona centrada en sí misma sentir ese dolor, esa tristeza. Entonces usted quiere sacarse encima esa tristeza, pero no el pecado que no le gusta. Solo la tristeza. O sea, el mundo ideal para una persona así es poder seguir con su pecado sin la tristeza que viene como efecto colateral, como añadir en la cabeza del pecado. Pero no se puede, no hay forma. Remordimiento. Y por último, vamos a repasar: primer paso, someterse a Dios; segundo, combatir los pensamientos jurídicos; tercero, volverse arrepentidos hacia Dios; cuarto, arrepentirse tanto de los actos como de las motivaciones; quinto, reconocer la maldad interior. Yo lo puse así, pero si se quiere, pónganlo en otras palabras: sentir la tristeza, pero siempre con la salvedad que no es suficiente. Esto es parte de una serie de pasos, no es suficiente. Y sexto, reconocer la desesperada necesidad de la ayuda de Dios. Reconocer la desesperada necesidad, la necesidad desesperada de la ayuda de Dios. Les dije que íbamos a volver afuera, me acabo de dar cuenta, pero no volvimos. Después vean en su casa cómo Joel describe claramente que el remordimiento no es suficiente, sino volverse a Dios, cambiar de vida. Dice acá verso 10, entonces, terminando, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y yo considero que esto es reconocer mi necesidad desesperada de la ayuda de Dios. Humillarme delante del Señor. El arrepentimiento genuino es el único camino para que Dios arregle lo que parece arruinado para siempre. Es lo único. Y esto es como tantas otras paradojas espirituales que tenemos en la Biblia. Dios exalta al que se humilla. Mejor es dar que recibir. El que pierde su vida la hallará. El que quiera salvar su vida la perderá. Lo contrario. Y asombrosamente, en el mundo de Dios, cuando nosotros nos humillamos bajo el Señor, Él nos exalta. Él nos exalta. Y exaltarse, que citaba acá, humillarse. En primer lugar, humillarse significa reconocer nuestra propia bajeza espiritual, nuestra propia necesidad. Eso significa humillarse. El mejor ejemplo es aquel publicano, ¿se acuerdan? En Lucas 18, que se golpeaba el pecho y estaba triste, acercándose a Dios, y al lado de un fariseo que estaba agradecido, ¿no? Y decía: no, te agradezco, Dios, que no soy como este, no soy como el otro, yo soy bueno, soberbio, tremendo. Y el publicano no, ni se animaba a levantar los ojos del templo. Dice más: el publicano, estando lejos, Lucas 18:13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el original es el pecador, como él. Yo soy el único pecador que existe, así se sentía este hombre. Os digo, dice Jesús, que este descendió a su casa justificado, el publicano, el humilde, antes que el otro. Y noten el corolario de Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy interesante. Y otra vez el contexto es arrepentimiento. Cuando yo me humillo bajo Dios, reconociendo que lo que estoy haciendo es idolatría, es traición a la autoridad de Dios en mi vida, y busco al Señor humillado, el Señor me exalta. Y ese exaltar no es ponerme en un lugar alto para que yo ahora desde ese lugar lo miren ustedes, pobres pecadores. No se trata de eso. No se trata de darme gloria ni de darme nada, sino exaltarme, sacarme del pozo donde estoy. Y el pozo donde vos estás. La única forma de salir de ese pozo es que Dios te saque. Y Dios te va a sacar, te va a exaltar si te humillas. ¿Sí o no? No. Él te va a sacar. Vos no salís, yo no salgo. Y otra vez, a pesar que lo doy en forma de pasos, lamentablemente a veces tenemos nosotros esa manía, enseñando la Biblia, de todo transformarlo en un sistema. Y un sistema no es lo que nosotros necesitamos. Si un sistema de 5 o 6 pasos
en Cristo. Nosotros necesitamos un redentor, una persona, y por eso me gusta lo que está diciendo Santiago, que la clave de todo esto es volvernos a Dios, someternos a Dios, humillarnos a Dios, buscar a Dios, porque Él es el único que nos puede sacar. No un sistema de paso, 1, paso 2, paso 3. Si fuera así, entonces sí, termino yo con todos los pasos, lo logré y me siento un fenómeno. Qué disciplina que tengo, ¿eh? ¿Cómo zafé de esto? Yo dejé de fumar, no es tanto. Yo lo sé. No, para nada. Necesitamos buscar a Dios, humillarnos bajo la mano de Dios, y Él promete acá, preciosa promesa, Él nos va a sacar del pozo donde estamos, porque nos metimos solos. Señor, te pedimos por favor que aplique tus palabras en nuestro corazón, en nuestra vida. Hablo yo todo esto con humildad, reconociendo todo esto se aplica perfectamente a mi propia vida, cada día de la semana, cada día del año. Y por eso es que también te doy gracias, Señor. Tu gracia, tú das mayor gracia. Agradecemos todos nosotros porque tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Y nosotros, lamentablemente, tenemos una tendencia a esa altivez, a esa soberbia. Resistimos tu amor, tu gracia, y así nos va a ser. Por favor, Dios, ten misericordia de nosotros, cada uno aquí. Tú sabes qué está metido cada uno, esa alma dividida que está abrazando, que está tratando de abrazar, además de ti, que tú le permitas con tu gracia, tu luz, tu palabra y el Espíritu Santo reconocer lo que debe ser limpiado, purificado, para que haya un pequeño cambio. Que tú, por favor, nos exaltes, que nos ayudes a humillarnos de corazón, a volver a ti, a darnos la vuelta hacia ti, a no hacer penitencia ni quedarnos en esa tristeza que no es nada, es algo pasajero. Por favor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, especialmente la persona aquí que ya perdió esta esperanza, porque ya se ha arrepentido miles de veces y sigue siendo lo mismo. Por favor, dale la luz, la fortaleza, hacer, aunque sea el milímetro que hay que hacer para acercarse, que tú te acerques los 99 metros, como a 29 veces, hasta sacar a esa persona del pozo. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén.